Gloria a Dios, qué bueno que muchos estuvieron ayer y están hoy, así que no tienen temor a la sobredosis de Espíritu Santo. Y los que no estuvieron ayer, ¿dónde estuvieron? Fue una tremenda bendición, amén. ¿Quién dice lo mismo que yo? ¿Está de acuerdo? Amén, gloria al nombre de Jesús. Quiero volver a hablar sobre un tema donde nunca es demasiado, por la importancia, por la suprema importancia que tiene para la vida de un creyente ser sumergido en el Espíritu de Dios, ser bautizado, ser investido de poder caminar en autoridad espiritual que está por encima de cualquier otra autoridad. Mire, hermano, así como hay un reino mineral, vegetal, animal, ¿no? Y el ser humano es racional y en eso se diferencia de los demás. Desde esa racionalidad muchas veces elige equivocadamente descender a lo animal, a lo instintivo, en vez de ascender de lo racional a lo espiritual. Y todo en el camino del Señor usted lo tiene que entender. Es decir, no hay forma de que haya algo que usted no lo pueda entender, porque de parte de Dios es esto. Por lo tanto, Él no va a enviar algo para confundir, ni para que se mantenga en oculto. Todo lo contrario, Dios quiere que usted tenga luz sobre todas las cosas. Jesucristo es la luz del mundo. El que siga a Jesucristo no andará en tinieblas jamás. Y sobre este tema, para mí es radical la importancia que tiene en la vida del creyente ser lleno, bautizado por el Espíritu de Dios. Ya le conté que el primer libro que leí cristiano, cuando nunca había leído otra cosa aparte de la Biblia, yo durante muchísimos años, desde chico hasta que fui pastor, nunca había leído otro libro que no sea la Biblia, ¿no? Y entonces un hermano me regaló un libro de contra mil usado, ya no amarillo, ya era naranja, ya de viejo, que se llamaba La Cruz y el Puñal, que cuenta el testimonio de una iglesia que está en Times Square, en Nueva York, fundada por un siervo de Dios llamado David Wilkerson, que fue enviado del campo a ministrar en la ciudad de Nueva York a las pandillas que ahí permanentemente tenían guerras entre ellos, estaban en el tráfico de drogas, estaban en la delincuencia. Y él contó, luego de predicar el Evangelio en ese lugar, que su preocupación era el por qué algunas almas perseveraban y otras no. ¿Por qué de una población, digamos, de un grupo de personas que habían escuchado el mismo Evangelio, la misma palabra de Dios, habían estado bajo la misma influencia del mismo siervo de Dios, algunos perseveraban y crecían espiritualmente y llegaba un momento en el cual empezaban a tener necesidad de servir, necesidad de darle a otro lo que ellos habían recibido, y otros estaban un tiempo, pasaban por emociones, por distintas situaciones, y una vez que sus problemas mayoritariamente se normalizaban, es decir, que su vida empezaba a tener un cierto grado de normalidad dentro de lo que puede ser la normalidad de un pandillero en Nueva York, ¿no es cierto? No sé a qué se refería, pero hablaba de eso. Desistían y volvían a sus viejas prácticas. Y él, orando y buscando la guía del Señor, Dios le mostró que lo que hacía la diferencia era aquellos que habían sido bautizados en el Espíritu Santo y aquellos que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Una experiencia posterior a la conversión que tiene su origen en la conversión en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no trae luz sobre nuestra vida, no viene convicción del pecado, no hay arrepentimiento ni hay fe, pero eso no significa que una persona esté inmersa, completamente inmersa en el Espíritu de Dios, que es la única forma que tenemos en el mundo espiritual de poder prevalecer frente a tentaciones y frente a eso que estuvimos ministrando el día de ayer, que el Señor Jesucristo nos pidió que oráramos todos los días esto: líbranos del mal. ¿Por qué está líbranos del mal en el Padre Nuestro?
No, pero eso ya se ejecutó cuando me convertí, ya con mi conversión. Al pan nuestro sí hay que pedirlo cada día. Perdón no hay que pedir cada día, porque usted no mete la pata todos los días. No, sí, perdón también, Daniel, hay que pedir todos los días. ¿Y a usted nadie le ofende nunca? Sí, también me ofende. Ah, entonces también tiene que perdonar todos los días. Sí, también. Y cuando tiene tentaciones, las tentaciones tengo todos los días. Ah, fenómeno. Entonces líbranos de la tentación. Pero ¿qué dice líbranos del mal? Es decir, que la acechanza del mal, el caminar desprejuiciadamente, el caminar en el camino del Señor, pretendiendo que uno va a poder tener una vida en total armonía con el Espíritu Santo de Dios, sin enfrentarse a un enemigo que trabaja 24/7 de diablo, es una ingenuidad. Y para poder nosotros triunfar en esta batalla espiritual que es por tu alma, y por tu familia, y por tu futuro, lo único que tenemos son armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso yo debo ser investido de una autoridad. Lucas capítulo 24, verso 44. Y les dijo, este es el día que Jesús apareció a los discípulos después de haber resucitado. Les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, a los que ya ahora entendían, ¿sí? A las personas que abrieron su entendimiento, ¿cuánto hay de eso aquí en esta tarde? A los que tenían el entendimiento abierto y no cerrado, les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué significa estar investido? ¿Qué significa? Lleno. Cubierto más que lleno. ¿No? Está bien, sí, lleno también, pero investido es que... ¿Cuál es lo contrario de estar investido? Estar desvestido. Naturalmente nosotros decimos otra cosa. Y sabe que en el mundo espiritual no se puede caminar desnudo. En el mundo espiritual usted no puede ir a poncho. En el mundo espiritual usted no puede ir de cualquier manera. Usted tiene que moverse en una investidura de poder que determina una identidad en el mundo espiritual. Si yo saliera ahora acá a Alvarejonte y me paro en el medio de la calle así para que el 135 no pase, me pasa por arriba, ¿no es cierto? O el 109, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo me visto de policía? Salgo ahí, le hago así al 135, el tipo va a parar. No porque me conoce a mí. Reconoce una investidura. ¿Entiende la diferencia de eso? Reconoce una investidura. Hoy estaba mirando que ayer el presidente fue a dar un discurso a Córdoba y pocas veces lo he visto, pero en esta oportunidad el presidente fue con la banda presidencial y el bastón, que son atributos de la investidura presidencial. Es decir, él sintió ayer la necesidad de pararse frente a la multitud, más allá de su discurso, más allá de lo que él, la verdad que no lo escuché el discurso, pero me llamó la atención verlo, porque no es muy común a un presidente ir a un acto público cualquiera con la banda y el bastón.
no es muy común, pero digo, hay algo ahí, hay claramente una necesidad que él tuvo en el día de ayer de manifestar que él representa una investidura de autoridad, lo cual me parece muy bien y que debemos recordar que hay personas que están en una posición de autoridad para no caer en la anarquía. Pero lo importante es que Satanás, el diablo, tiene una estructura de carácter jerárquico. Si ustedes leen Efesios capítulo 6, van a leer ahí que la Biblia dice claramente que Satanás gobierna a través de una pirámide de autoridad, donde hay principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad. Por tanto, existe aún en el mundo espiritual, del lado negativo, es decir, del lado oscuro, una lectura de la autoridad. Esa es la razón por la cual cuando nosotros reprendemos a un demonio, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué lo hacemos en el nombre de Jesucristo? Porque Satanás y sus demonios tienen claro que Jesucristo es el Señor. El problema es los que todavía no se han convertido, pero ellos sí tienen claro que Jesucristo es el Señor. Y tiemblan cuando nosotros invocamos esa autoridad. Ustedes lo han visto los que estuvieron ayer. En el nombre de Jesucristo, ningún demonio puede resistir. Y tiene que manifestarse, hace su berrinche y luego se tiene que ir. Entonces está claro que nosotros necesitamos tener autoridad en el mundo espiritual para triunfar en la batalla espiritual. Porque para colmo la Biblia dice que Jesús dijo: estas señales seguirán a los creyentes, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Así que hay una esperanza de autoridad, por lo menos en esas áreas, claramente, contra la enfermedad del cuerpo, ¿me comprende? Contra las batallas de la mente, en la capacidad que tenemos de conectarnos con Dios en un protocolo de comunicación espiritual, que son esas nuevas lenguas, sin interferencia de nuestra mente, de nuestros prejuicios, de nuestras emociones, y una autoridad espiritual para que cualquier demonio al cual nosotros le digamos que se vaya en el nombre de Jesús, no tenga más remedio que respetar. Ahora, ¿por qué el demonio me haría caso? Supongamos que el policía que está parando el 109 está de civil, o el 135, está de civil. Él tiene una autoridad teórica, pero no puede demostrarla a través de la investidura. Y muchos creyentes se quedan en esa autoridad teórica. Pero usted no puede ir al diablo y correrlo con la Biblia y decirle: mirá, pero ¿sabes lo que dice acá? No, usted tiene que ejercerla. Así como el policía no va a venir con el código penal a mí a correrme por la calle, va a venir con su investidura para que yo meta violín en bolsa y le haga caso. ¿Me comprende? No es tan difícil de entender. Cuando éramos chicos nos mandaban a la dirección en el colegio. No sé si a alguno le pasó. A mí me pasó. El área de la dirección. No pasaba nada en la dirección, porque estaba el director. Germán Gómez se llamaba, el director del colegio número 2, Distrito Escolar 18, Alejandro Aguado, Conte y Cervantes. Y don Germán Gómez era así chiquito. ¿Sí? Pero era el director. Pánico le teníamos a don Germán. ¿Porque era mal tipo? No, era el tipo más bueno del mundo. Pero era el director. Y tenía autoridad. Y esa autoridad está representada por una investidura. Hay una razón fundamental. En Hechos capítulo 1, mire cómo comienza el libro de los Hechos. Así empieza el libro de los Hechos.
En mi primer tratado, oh Teófilo, Teófilo puede ser una persona que se llama Teófilo, o Teófilo también puede ser una persona que sea amante de Dios, porque Teo es Dios y Filos es amor, así como la filosofía o algunas otras cosas que tiene la palabra filos. Pero está diciendo, en mi primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Lo hemos leído en el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Que esperasen la promesa del Padre. Sí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Lucas se toma el trabajo de explicar que la promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. No que no lo sabíamos de antes, pues ya lo había dicho Juan el Bautista cuando bautizaba con agua, pero no importa. Acá Lucas se toma el trabajo de recordarlo. ¿Sí? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa del Padre consistía en el bautismo en el Espíritu Santo. Las consecuencias de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo son claras. Recibir poder. Poder. La palabra que utiliza acá Lucas es dunamis, ¿no? La misma palabra que usamos para dinamita, ¿vio? De ahí viene dinamita, de dunamis, viene del poder. Y está hablando de un poder para ser testigos de Cristo, es decir, para demostrar que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿En qué consiste ese poder? En hacer las cosas que Cristo hacía y aún mayores. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos la noche en que Jesús fue entregado, cuando se reunió con los discípulos en el aposento alto, luego de haber enviado lejos a Satanás, que estaba en Judas: tú fuera, anda a hacer lo que tenés que hacer. Él habló con los discípulos acerca de la relación que iban a tener ellos con el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Hay cosas que todavía no les puedo explicar, pero cuando venga el Espíritu Santo, ahí Él les enseñará todas las cosas. Como yo voy al Padre, enviaré el Espíritu a vosotros y ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Si usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16, va a encontrar toda esta doctrina de Jesús acerca del Espíritu Santo. Pero acá Lucas se concentra en la autoridad para poder cumplir nuestro propósito, nuestro destino de ser testigos, de dar testimonio de que Jesucristo es el Señor. Y porque Jesucristo es el Señor, pongo la mano sobre los enfermos, porque estas señales seguirán a los que creen y sanarán. Y porque Jesucristo es el Señor, hablo en nuevas lenguas. Y porque Jesucristo es el Señor, echo fuera demonios. ¿Me comprende? ¿Por qué? ¿Y eso qué demuestra? Si los estoy echando en el nombre de Jesucristo. Cuando estoy echando fuera un demonio, estoy dando testimonio de que Jesucristo es el Señor. Puede haber algo más fácil que eso para entender. El problema sería si los demonios no se van. Pero se van. Y las personas son libres.
Entonces, avanzamos hacia el capítulo 2 del libro de los Hechos y habla del día del Pentecostés. Yo sé que muchas iglesias han estado celebrando el Pentecostés en estos días porque es por estos días. Pentecostés viene de 50. 50 días después de la Pascua viene el Pentecostés. ¿Cuántos se acuerdan cuando cayó Pascua este año? Nadie. 29 de marzo. Espectacular. 29 de marzo. 29 de marzo. Bueno, 50 días después es ahora, ¿sí? Jesús estuvo durante 40 días dándole instrucciones después de haber resucitado. A ver si usted aprueba matemática conmigo. Jesús resucitó, ¿sí? ¿En qué día? ¿Qué celebramos el día que Cristo resucitó? La Pascua. Che, son budistas. El domingo de resurrección. Amén. En la Pascua, ¿sí? Luego 40 días estuvo Jesús dándole instrucciones por medio del Espíritu Santo y le mandó que se quedasen en Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Padre. Y eso usted sabe que ocurrió en un aposento alto, donde estuvieron reunidos, no como algunos enseñan, 50 días, sino 7 días. Amén. Porque 40 más 3 más 7 es 50. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, llevaban una semana ahí, unánimes, juntos, y de repente, verso 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, amén, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: está borracho, está lleno de mosto, no entendía. ¿Cuántos alguna vez han leído la historia de Génesis, ahí por el capítulo 11, acerca de Babel? ¿Qué pasó ahí? Ahí el ser humano estaba tratando de llegar a Dios por su propio método. Estaba tratando de hacerse de un nombre y de construir una torre que llegara al cielo. ¿Y qué hizo Dios para que eso fracase? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le dio diferentes lenguas. 70 lenguas distintas, así. ¿Cuánto lo creen? ¿Cómo puede creer eso y no puede creer el don de lengua de ahora? Yo hay cosas que no me la puedo explicar. Usted puede creer que Dios hizo 70 lenguas distintas en un abrir y cerrar de ojos en Babel, y el día del Pentecostés que usted tiene que recibir el don de lengua, no sé si para mí, porque no es de Dios, estaba en el... Hermano, las lenguas son una señal de parte del Espíritu de Dios, porque en el mundo espiritual el alimento del alma es la palabra. Todo ocurre por medio de la palabra.
Todas las cosas creadas se hicieron porque Dios habló. Jesucristo es el verbo, es la palabra, es el logos, Él es la palabra. La señal de que el logos, de que la palabra ha completado, ha llenado nuestra vida, es que esa palabra desborde de nuestra boca. Pero si lo hiciera en la lengua materna, ¿qué testificaría eso? Justamente al hacerlo en una lengua extraña, eso es lo que manifiesta que hemos sido llenos de algo que no está ni en nuestra mente, ni en nuestra educación, ni en nuestra cultura, sino que es la palabra de Dios que se hace en nosotros, tangible, y da testimonio de que el Logos nos ha llenado. Todos fueron llenos y les oían hablar en distintas lenguas. Y evidentemente había alguna otra manifestación que les hacía parecer a esto, porque vamos a ser sinceros, a ver usted, razonemos. Porque una persona que te está hablando en tu idioma, digamos que nunca aprendió, pero que vos lo estás entendiendo, pudiera haber recibido el idioma tomando vino? Los que decían están llenos de mosto. Y eran las 9 de la mañana, porque después Pedro explica que eran las 9 de la mañana. No, mire, entonces yo me voy a agarrar, me voy a comprar una damajuana y voy a aprender a hablar inglés. A lo sumo aprenderé a hablar pavada, pero no las maravillas de Dios y encima en otro idioma. Así que se da cuenta que Satanás ni siquiera tiene buenos argumentos para poder rebatir lo que es la llenura del Espíritu. Pero después, cuando vemos a las personas llenas del Espíritu y vemos que le empiezan a temblar las patitas y se le ponen finitas, y que decimos, ahora se ve que esto también pasaba. Se ve porque el poder del Espíritu Santo de Dios, al tomar posesión del cuerpo, a veces, hasta que lo controlamos, hasta que tomamos control, nos puede generar ese efecto. Amén. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo de Dios? Por la fe, como todas las cosas. Dice Lucas capítulo 11, verso 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay que pedirlo. Es algo que hay que pedirlo, como todas las cosas que son por medio de la fe. Debo yo pedirlo. ¿Sabes que para pedirlo tengo que quererlo? Porque si yo no quiero, si yo quiero seguir con mi vida mediocre, si yo quiero seguir con mi vida cayendo y levantándome, si yo no quiero ascender espiritualmente a una comunicación con Dios al punto tal de que tengo con Él un protocolo en el cual hablo con Él en el Espíritu, Él me entiende, mi Espíritu lo entiende y nadie más lo entiende. Puedo no creerlo y seguir así. Pero le aseguro que ese cristianismo mediocre no tiene buena comunicación con Dios. Porque cuando nosotros oramos en el Espíritu, hablamos con Dios e intercedemos conforme al Espíritu. Y es el Espíritu el que sabe, el que escudriña la mente de Dios y sabe lo que nosotros necesitamos. Eso dice Primera de Corintios capítulo 1 y 2. Eso dice Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 12. En la carta de Judas, la edificación es orando en el Espíritu. Hay dos maneras de orar en el Espíritu. Solo dos. Una es cuando usted ora palabra de Dios. Porque como la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, cuando usted le devuelve a Dios la palabra que Él le envió en fe, eso es una oración en el Espíritu, con entendimiento.
Pero el resto es cuando usted ora en el Espíritu y su entendimiento queda sin fruto, como dice 1 Corintios capítulo 14. ¿Qué puede ser mayor en la fe que usted doble su rodilla y ore a Dios en un idioma que usted no entiende? ¿Puede haber algo más entregado, algo más rendido, algo más humilde que reconocer que nuestra mente no es capaz de orar como corresponde, de orar como conviene, como dice en Romanos capítulo 8, el Espíritu intercede por nosotros? No es arrogante pensar que con nuestra mente podemos alcanzar a Dios. No es igual que lo que quisieron hacer los de Babel y por eso su lengua fue confundida. Ellos quisieron llegar a Dios con un proyecto. Juan capítulo 7, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Jesús está aquí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Sabe a qué profecía está el Señor aludiendo aquí cuando habla de esta? Cuando dice que Él va a hacer aguas, va a sacar aguas del sequedal. Es decir, que el alma del que no está lleno del Espíritu Santo de Dios está seca. Es un desierto, es un sequedal. Nada puede crecer. Obviamente, ¿cómo alguien que no tiene el Espíritu dará fruto del Espíritu? No es posible. Necesito, y la palabra que utiliza aquí, de su interior, es una palabra que no es muy digamos, significa desde el vientre. Es como decir que de adentro, hermano, de las tripas, diríamos nosotros. Aquel que cree en el Señor y cree como dice la Escritura y cree que lo que dice la Escritura es verdad, de sus tripas fluirá un río de Dios, algo visceral que saldrá de tu interior para amar, para predicar, para testificar, para tener una motivación para vivir en santidad. La motivación para vivir en santidad no te la dará tu intelecto. Tu intelecto te dará excusas para vivir como vive el mundo. Si no hay algo desde tu interior que te impulse a querer agradar a Dios con todas tus células, con todos tus tejidos, con todos tus órganos, con todos tus huesos, así como dice el salmista, mi corazón y mi carne claman al Dios vivo, no vendrá por una idea. Esta mañana me levanté con ganas de ser santo. No ocurrirá nunca. Como nunca ocurrirá que te levantes una mañana con ganas de perdonar. Hoy es un buen día para perdonar. No va a pasar. Es algo que fluye del interior. Usted sabe que hay cosas que a veces no tienen una explicación, que uno dice, esto es algo que de mis entrañas. Mire, a mí me pasa mucho cuando lo veo a Timo, mi nieto. No puedo explicar la diferencia, porque amo a mis hijas, amo a mi esposa, amo a mis padres, amo a mis hermanos, pero cuando lo veo a Timo es una cosa que son mis entrañas las que realmente lo aman. No tiene explicación. Y acá lo que está diciendo Jesús es, yo quiero hacer eso en tu vida, que lo que salga de tu vida, que seas un río. Algunos me dicen, no, pero yo cuando era chico en la escuela dominical había lengua, es un charco. No, si no ha seguido fluyendo no es un río. Para que sea un río tiene que seguir fluyendo. No, pastor, porque el día que usted oró por mí,
un charco. Tiene que ser algo permanente, un río. Esto dijo de los que habían de recibir los que creyesen en Él, el Espíritu. Pero ¿saben por qué es tan imprescindible ser lleno del Espíritu Santo para ser testigo? Porque es la única señal, según las Escrituras, que testifica que Jesús ha sido glorificado. En Hechos capítulo 2, verso 32, Pedro, dando la explicación de por qué ellos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cada vez que usted habla en lenguas, usted está diciendo: Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cristo es el que gobierna. Cristo es el Rey. Gloria al nombre de Jesús. Los apóstoles decían que ese era un sello. Los que han trabajado en una fábrica saben la importancia de tener el sello, ¿no? Nosotros al final de la línea de montaje hacíamos todo un chequeo del producto y si cumplía con todos los requisitos, ¡tac!, le colgábamos una etiqueta o le poníamos un sello. Y dice que el bautismo en el Espíritu Santo es el sello, es la evidencia, es la forma en la cual nosotros podemos testificar de nuestra salvación. Y el Espíritu Santo, para que sea bautismo, debe desbordar. Debe desbordar. Y sepa que usted tiene que hacer su parte. Que no es algo que Dios va a hacer por usted. Se va a pasar toda la vida esperando que Dios lo haga por usted. Y es algo que... ¿Cómo se bautizó usted? En agua. Tuvo que venir. Tuvo que meterse en la pileta. Tuvo que pedir ser sumergido en agua. Tuvo que contestar la pregunta que yo le hice. Si creyó en el Señor Jesucristo, si promete amarlo y servirlo hasta el fin. Y entonces, conforme a su testimonio, en el caso de que haya sido yo, o en el caso de que haya sido 8, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero este bautismo del Espíritu Santo solo lo hace Jesús. Juan Bautista dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y explicó con fuego, porque el efecto del agua es algo que puede revertirse, pero el efecto del fuego no. Aquello que es bautizado con fuego nunca vuelve a ser lo mismo. Nunca vuelve a ser lo mismo. Y entonces, pastor, ¿cómo hacemos? Bueno, Jesús lo explicó. Número 1. Aquel que tiene sed, así que tiene que tener sed. Es decir, lo tiene que desear. Si no tiene sed, si usted está bien así como está, viva esa vida pancha, que en una cinta lo va llevando cada vez más lejos de Dios. Porque esa es la corriente del mundo. Cuando el apóstol Pablo habla de la corriente del mundo, porque el mundo tiene una corriente que te arrastra lejos de Dios. Pero el que tiene sed se sale de la cinta, ¿me entiendes? Se sale de la escalera mecánica que lo lleva para abajo y trata de saciar esa sed. Luego Jesús dijo: venga a mí. Quiere decir que usted se tiene que acercar al Señor. Cristo no lo va a bautizar con el Espíritu Santo ahí donde usted está escondido. Tiene que venir al Señor.
Si alguno tiene sed, venga a mí. Y lo tercero, tiene que beber. Esto es sencillo. Es la parte que usted tiene que hacer. Yo a veces veo que vamos a orar por algún hermano para que reciba el bautismo del Espíritu Santo y parece que le hubieran cerrado la boca a un cierre relámpago y aprieta los dientes. ¿Alguien puede beber así? No, tiene que abrir la boca. Tiene que beber, el Espíritu está moviéndose. Tiene que inhalar. Tiene que beber el Espíritu de Dios para que luego el Espíritu de Dios pueda desbordarlo. Y entonces liberar ese desbordamiento que es rendirse, que es dejar de resistir. Ya está, ya dejo de resistir. Quiero ser lleno. Lo recibo. ¿Me comprende? Lo recibo. Es interesante que algunos hermanos que han fumado toda la vida no entienden esto. Se fumaban un atado de cigarrillos por día, no pueden en una oración recibir el Espíritu. Que es viento, que es neuma, que es soplo de Dios. Y luego de haberlo recibido, hay que practicar, es decir, hacerlo fluir. En tu oración, en tu soledad, en tu adoración, en tu momento de comunión con el Señor, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 14? Cantaré en el Espíritu y también con entendimiento. Oraré en el Espíritu y también con el entendimiento. ¿Por qué dice también? Porque hay una cosa que es lo principal y otra que es lo secundario. ¿Me comprende? También con entendimiento, pero no solo con el entendimiento. Oraré en el Espíritu. ¿Cuánto ha leído 1 Corintios capítulo 14 alguna vez? ¿Nunca le llamó la atención? Que el entendimiento es un complemento, que lo esencial es lo espiritual. Ahora, hermano, el Espíritu Santo saldrá, se manifestará por medio de palabras. ¿Y por qué se manifestará por medio de palabras? Porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Por eso las lenguas son palabras. Mateo capítulo 12, verso 34. Generación de víboras. No le está diciendo a ustedes. Le está diciendo a los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nadie puede recibir algo malo si pide algo bueno. ¿Me comprende? Porque Él da buenas dádivas a sus hijos. ¿Cómo no le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo le hago una pregunta. Cuando resistimos la tentación, ¿eso lo hacemos nosotros mismos? Viene una tentación, ¿sí? ¿Qué hace usted? ¿Qué actitud toma? ¿Se deja llevar? Orar. ¿Cómo? Oramos. Y lo resiste, ¿no es cierto? Sí, claramente, ¿no es cierto? No está siendo obligado, ¿no? Pero tiene claro qué es lo que debe hacer. ¿Me va siguiendo? ¿Y cómo no puede entender que esto funciona igual?
Si entiende que usted tiene que tomar una determinación para resistir la tentación, ¿cómo no entiende que tiene que tomar una determinación para ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Es lo mismo. Hay que decidirlo, hay que abrir la boca, hay que hablar en nuevas lenguas. Mire, en algún momento yo voy a orar y le voy a decir, bueno, ahora usted hable en nuevas lenguas. Y usted va a hablar en nuevas lenguas. Así funciona. Así lo hemos ministrado ayer. Ayer una hermana que estaba dirigiendo una de las... No quiero decir nada, no quiero que usted la identifique. Una hermana viene y me dice, pastor, necesito ser libre de una angustia que tengo en mi corazón. Y yo le pregunto, lo que le preguntó el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Hermana, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No, me dice. Digo, ¿no hablas en lenguas todavía? No. Digo, bueno, yo ahora voy a orar para que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Y hablando en nuevas lenguas, tu angustia se va a ir. Me miré así como diciéndome, y dale. Y dale. Oré por la hermana, empezó a hablar en nueva lengua inmediatamente y su angustia se fue. Amén. Amén. Porque el Espíritu Santo está para darte poder para vencer la angustia, para vencer la tentación, para vencer la modorra espiritual, para crecer en todas las cosas para las cuales Jesucristo creyó que era imprescindible y por eso le pidió al Padre que le prometa que si Él derramaba su sangre por nosotros, el Padre derramará el Espíritu sobre nosotros. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Estás adorando a Jesús? ¿Estás alabando a Jesús? Porque si usted no lo hace en su idioma, mucho menos lo va a hacer en lengua, ¿no? De repente oramos por alguien y está... Parece, hermano, que están orando por un muñeco. Pero si usted empieza a abrir su boca y alaba al Señor y le da gracias y le da gloria, empiece con su idioma y continúe con el idioma que le da el Espíritu de Dios. Ore conmigo, por favor, repitiendo esto. Señor Jesucristo, creo que eres el Señor, que moriste en la cruz y resucitaste de los muertos. Confío en tu perdón y tu limpieza. Creo que me has recibido como hijo de Dios. Y como lo has hecho, yo mismo me recibo como hijo de Dios. Si en mi corazón hay resentimientos o falta de perdón, lo abandono ahora. Perdono a todas las demás personas, como deseo que Dios me perdone a mí. Si estuve involucrado en ocultismo, reconozco que eso es pecado. Me arrepiento en el nombre de Jesucristo y me desvinculo de todo contacto con Satanás y el poder del ocultismo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, vengo a ti para que me bautices con el Espíritu Santo. Te presento mi cuerpo para ser templo del Espíritu Santo. Te entrego mi lengua para ser un instrumento de justicia. Para adorarte en un nuevo lenguaje. Por la fe lo recibo ahora y te doy gracias por ello.
En el nombre de Jesús. Amén.